Las fallas son figuras que hacen y después las queman. Palabra fallas, pues fuego y fiesta. Las fallas, pues... es que no sé. Siempre que comenzamos a hablar de las fallas, surge la necesidad de darle un significado a esta palabra, tan usada por los valencianos, pero tan perdida en la noche de los tiempos que a menudo se ignora su significado. La palabra falla, de origen mozárabe, proviene de fala y esta de facula en latín, diminutivo de faxis, que significa antorcha. Estas hogueras de la nit de Sant Joan, igual que las fallas, nos recuerdan la devoción del hombre antiguo por el fuego. En todas las culturas antiguas, la presencia del fuego tuvo que ver con la transición de la noche al día o de la muerte a la vida, es decir, con la renovación. La palabra falla ha estado entrelazada a lo largo de la historia con la palabra foguera, con la palabra foc, con el elemento fuego, con ese salto hacia luz y hacia el nuevo comienzo. La falla es hoy un conjunto de monumentos artísticos que se transforman en una hoguera, pero en tiempos de Jaume I, de cuando tenemos los testimonios documentales más antiguos, la palabra denominaba a las antorchas que iluminaban las tiendas de campaña y las casas con fines festivos o de comunicación. Más tarde aquí, en la Torre del Micalet, se encendía una hoguera todos los días para servir de guía a los marineros y para avisar a los habitantes de la ciudad sobre las novedades o peligros. Con el tiempo, la hoguera dejó de encenderse. Pero el sentido estrictamente lúdico de la palabra falla es posterior. Ese significado de hoguera para quemar bultos o figuras, que habría de permanecer hasta nuestros días, aparece por primera vez en algunos documentos del siglo XVIII para mencionar las piras que los vecinos encendían quemando esa especie de maniquíes junto a los trastos viejos. Los maniquíes eran una burda caricatura de los personajes del vecindario, que por su comportamiento habían merecido la burla popular. Pero además de darnos una referencia sobre el carácter festivo y satírico de aquellas hogueras, la palabra nos transporta en su sentido más poético y anclada en su versión más antropológica al paso del oscuro a la luz y a la renovación. Hoy existen cientos de casales falleros que exponen igual número de fallas en las calles, un número que ha ido creciendo considerablemente con el paso de los años, aunque ya en el siglo XVIII se tiene noticia de que eran tantas las fallas que se plantaban que un bando municipal prohibió por primera vez que ardieran en lugares que no fueran las plazas o espacios abiertos, destinados a ese fin. Desde entonces la palabra se usa generalmente en plural, fallas para designar a la que se ha convertido en Fiesta Mayor de Valencia. Se usa igualmente para nombrar el conjunto de fallas monumento, así como para hablar de la suma de asociaciones, comisiones o peñas que se unen para organizar las fiestas. Con el auge turístico y la proyección internacional que se ha dado a las fallas, la palabra así, en plural, ha trascendido a todas las lenguas del mundo e incluso podemos encontrarla en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española. Es la quema del Estay y los carpinteros en honor a San José. Bueno, ¿y qué son? Pues son unos niños plantas por ahí en las fechas del 16 de marzo, 19 de marzo y que todo el mundo disfruta mucho y se lo pasa muy bien. Eso viene de tiempos remotos, de que la gente, pues, cuando pasaba el invierno y tal, sacaban todos los trastos viejos que tenían en las casas y formaban una pira y los quemaban y... Diferentes teorías explican hoy el origen de las fallas con un mayor o menor nivel de fiabilidad, dependiendo de las pruebas documentales que por otra parte son casi inexistentes. Una de las teorías explica el inicio de las fallas en la época de los gremios medievales, cuando el gremio de carpinteros encendía una hoguera en honor a su patrón San José. La víspera de San José quemaban el Estay para agasajar al santo y como una despedida a las noches de trabajo. Al Estay añadían las barreduras del taller y más tarde esteras y trastos viejos. En algún momento, y quizá motivados por algún suceso de rivalidad, los carpinteros de algún taller debieron añadir a la quema un monigote representando al rival, simbolizando sus deseos de deshacerse también de él.
la costumbre debió generalizarse y al final se quemaban en la hoguera ninots o figuras representando cualquier suceso reprobable o risible. Las fallas son antiguos ritos solares paganos que vienen desde hace mucho tiempo. Otra teoría, la solar, explica que los ritos que el hombre dedica al fuego son costumbres paganas previas al cristianismo. Desde el 17 de enero y hasta el 16 de agosto hay todo un calendario de fuegos festivos a lo largo de la Comunidad Valenciana que coinciden con el paso de los equinoccios de las estaciones, hogueras que al llegar el cristianismo pudieron haber sido retomadas para dedicarse más tarde a los santos como San Antonio, San José, San Juan, etc. Son unos monumentos de cartón piedra que queman, o sea, representan lo que ha pasado en el año y se queman. Vienen de las quemas de gente de la Edad Media y para no quemar gente pues hacen monumentos. La teoría del parot o ninot de Mitjà de Cuaresma explica el origen de las fallas aludiendo a la quema de monigotes atados a un palo, los primeros al parecer representando a Mahoma allá por principios del siglo XVII. Era sobre todo una diversión popular que congregaba a la gente en la plaza del mercado, posiblemente llevando a la figura en procesión, tocando el tamboril. Los datos documentales más fiables que prueban la existencia de las fallas aparecen durante el siglo pasado. Vicente Blasco Ibáñez opinaba que las fallas eran una costumbre árabe transformada y mejorada a través de los siglos hasta convertirse en caricatura audaz en protesta de la plebe. Según Blasco Ibáñez, los cristianos imitaron la costumbre mora de las grandes hogueras y de ahí nacieron las fallas que los carpinteros encendían a San José y que más tarde la modernidad convertiría en catafalcos artísticos. En el capítulo 4 de Arroz y Tartana, Blasco Ibáñez relata la gestación de la falla de la plaza de San Gil en 1894. Era una vergüenza para los vecinos de la plaza no levantar en ella una falla que compitiese con las muchas que se estaban arreglando en varios puntos de la ciudad. Y la proposición del cafetinero fue acogida con entusiasmo por todas las gentes de los pisos bajos. El iniciador asocióse a 2 zapateros y un carpintero que por tratarse de San José se creía con derecho propio y todos juntos formaron algo que bien podía llamarse comité de vecinos. Al principio eran los propios vecinos los encargados de confeccionar los maniquíes o ninots que representaban a los personajes desagradables que habían de quemarse en la falla, hasta que la competencia por la perfección de los ninots estableció la práctica de encargar la elaboración a especialistas que al principio colaboraban de manera posiblemente desinteresada, comenzando por el acabado de algunas piezas como la pintura de la cara o el armazón de los cuerpos y más tarde delegando por entero la fabricación por encargo. La falla de elaboración profesional no comenzó a ser una práctica general en una fecha exacta, ni se puede precisar la aparición del primer artista fallero. Sin embargo, sí se puede confirmar que los primeros encargos a expertos en carpintería, pintura y escultura para realizar una falla se hicieron ya durante el siglo pasado. A finales del siglo XIX, la calidad artística de las fallas comenzó a ser un objetivo perseguido por algunas comisiones falleras, hasta que por fin, en 1908, la falla de la Bajada de San Francisco sacó a concurso público la construcción del catafalco. En aquella época nadie vivía aún exclusivamente de las fallas. La mayoría de los artífices que se presentaron a aquel concurso se dedicaban a las bellas artes y a la carpintería, pero en la lista también había albañiles, mecánicos, labradores, cocheros, ferroviarios, afiladores, jornaleros, médicos, profesores y muchos otros trabajadores con variopintas ocupaciones. La historia de los maestros falleros comienza cuando la calidad artesanal de las fallas se convierte en un objetivo, cuando las comisiones falleras alcanzan cierto nivel de organización que les permite recaudar fondos para la construcción anual del monumento y cuando se institucionaliza la costumbre de premiar a los mejores por parte de instituciones como los Ratpenat e incluso el ayuntamiento. A partir de entonces, muchos artífices inician una trayectoria exclusivamente dedicada a construir catafalcos y ninots para las fallas.
Algunos de los primeros artistas premiados fueron Enrique Navas Escuriet en 1900, Joaquín Igual Calvo en 1901 y 1903, Luis Blesa, pintor, en 1902 y 1903, Francisco Marco Díaz Pintado y Luis Benedito Vives en 1905. Aquellos primeros constructores de fallas tenían en común alguna profesión artística. Excepto unos cuantos, como Carlos Cortina, que era carpintero, la mayoría de los demás ganadores de premios a las primeras fallas de concurso de este siglo eran pintores, escenógrafos o escultores, algunos egresados o profesores de Bellas Artes y otros incluso con cierto renombre, como Antonio Fillol, un pintor costumbrista de fama nacional que llegó a ser presidente del Círculo de Bellas Artes y que desde allí apoyó el desarrollo artístico de las fallas al seguir una política de apoyo al arte popular. De entre este grupo de pioneros surgió la figura del artista fallero, y de entre ellos algunos se consagraron como verdaderos especialistas, a los que habrían de seguir generaciones enteras de artistas discípulos, como Ramón Andrés Cabrelles, maestro de Regino Mas, y Alfredo García, entre otros. Había trabajado ya con Manolo Bañón, estábamos allí en Casa Bañón, estábamos trabajando José María Martínez, Manolo Cotanda. ¿Y quién era el otro? No me acuerdo. Ah, y Salvador de Bon, que empezaba entonces él a ir a San Carlos y esas cosas. No, yo estaba trabajando en la casa esta de Radiadores Olaya, pero como eran fallas entonces de base alta, que no eran como estas y eso, porque en un rinconcito de nada pues te hacías una falla que tenía 8 o 9 metros, porque era a base de cartón y cosas de esas, cartón de guitarra que decíamos. Y eran todo bastidores. Modelar para cartón modelaba ya a todo el mundo, ¿no? Lo que pasaba es que se modelaba a lo mejor varios cuerpos distintos del tipo de un gordo, un flaco, un alto, un bajo, lo que sea, varios tipos de personas, y cabezas sueltas, o sea, los tipos desnudos, y luego con cartón mismo en directo, como si estuvieras vistiendo una figura con ropa, cortando el cartón a medida, en fin, haciendo el tema como se debía de hacer, se vestían, que decíamos nosotros, con cartón, ¿no? Juan Huerta es el que empezó, el que modeló íntegramente la falla, que de todas formas empezarían varios, habrían hecho algo, pero toda una falla entera la modeló las figuras vestidas ya, o sea, como tenían que quedar en la falla. Ya en este siglo era un hecho común que las fallas fueran elaboradas profesionalmente. Los primeros materiales utilizados en la fabricación de ninots fueron la cera para las máscaras y el cartón y la madera para las armazones de los cuerpos. Hasta entonces los parots, monigotes y ninots habían comenzado siendo maniquíes improvisados con los materiales que sus hacedores tuvieron a mano. La madera en los talleres de carpinteros, la paja, las telas diversas para los vestidos. Pero con la modernización de los ninots, el proceso de fabricación también se estandarizó y desde entonces casi todos los maestros falleros trabajaron siguiendo los mismos procedimientos, como dice la siguiente cuarteta extraída del llibret de la falla de la plaza de Sant Bult, allá por 1927. Uns bastidors d'arpillera, borumballes i cartons, uns ninots en cap de cera i el seu cos fet de llistons. Ahora últimamente casi todo lo que utilizamos es el corcho blanco, que cada uno lo llama de una manera, es poliestireno expandido, y más o menos eso es lo que estamos utilizando ahora en vez de cartón piedra que se ha utilizado hasta la fecha, vamos. Los materiales modernos han ido introduciéndose para adaptarse a las nuevas necesidades. Un buen ejemplo es el corcho blanco, sustituyendo al cartón para los moldes. La desaparición de las máscaras de cera es otra novedad en los ninots contemporáneos, ya que ese material era muy poco resistente al calor del sol. También ha cambiado considerablemente el número de artistas dedicados en exclusiva a la fabricación de 2 o más fallas al año. Artistas que tienen en nómina a operarios que viven solo de hacer fallas. Desde el principio de su historia, las fallas han estado en la calle para celebrar la quema simbólica de lo desagradable.
La algarabía popular se daba cita junto al fuego, arrimando trastos viejos, ninots o parots a la hoguera. Se encendían fuera de los talleres de carpinteros y de las casas, pero a lo largo del tiempo, y debido a su proliferación, la autoridad les impuso espacios concretos y delimitados en plazas públicas y abiertas, intentando prevenir accidentes. También parece un hecho innegable que las fallas se dedicaban a San José durante la época medieval, cuando se encendían la víspera del día de su festividad para anunciarla, y que los ninots se incorporaron como un elemento de picaresca naturaleza. Los ninots, tal y como los conocemos, provienen de aquella primera época de las fallas satíricas. Eran parots con trapos o monigotes grotescos, mal moldeados y groseramente vestidos, que representaban a personajes vecinales que merecían la vergüenza de ser caricaturizados y quemados en la hoguera pública, comerciantes especuladores, artesanos abusivos o alcahuetas escandalosas. Con la modernización, los ninots se convirtieron en objetos artísticos y las fallas dejaron el entorno del vecindario para abarcar con sus críticas otros asuntos de la vida cotidiana. Se convirtieron en un medio de exposición popular de ideas políticas, culturales y sociales. A la par, las fallas modernas fueron adquiriendo monumentalidad, fueron reforzando su carácter escultórico y se lanzaron hacia el atrevimiento constructivo, afirma Antonio Ariño en sus textos. La música de bandas en los pasacalles es un fenómeno reciente, tomando en cuenta que existen diversas obras musicales compuestas expresamente para las fiestas durante este siglo. Y es interesante describir el proceso que le llevó a convertirse en uno de los símbolos de la fiesta. Un factor decisivo fue una tradición iniciada en 1887 por el semanario La Traca. Aquel año anunció que premiaría a las mejores fallas pagándoles la música. Poco a poco las bandas fueron incorporándose a la tradición fallera. 14 años después, en 1911, se estrenó una obra musical dedicada a la fiesta en el Círculo de Bellas Artes. Era Cançó de Falla, con letra de Maximiliano Tous y música del maestro Asensi. Años después, en 1929, la Sociedad de Fomento del Turismo encargó al maestro José Serrano el pasodoble El Fallero. Aquel año se pusieron más de 100 fallas y los carteles que anunciaban la fiesta fueron distribuidos por toda España y en algunos otros países. Se esperaba la llegada de miles de visitantes y los esfuerzos de toda Valencia esperaban ser coronados con un pasodoble original. Cuentan que el maestro Serrano empezó y terminó la composición en 4 días y que procedente desde Madrid, la copia en papel pautado llegó de la mano de un empleado de Coches Cama cuando las fallas estaban a punto de comenzar y todos estaban desesperados. El fallero sonó sin contratiempos y abrigó la satisfacción de las autoridades y la admiración de los visitantes. El lucimiento de las fiestas de 1929 fue sonado. Algún tiempo después de su estreno, Maximiliano Tous le puso la letra para que fuera cantado. Desde sus comienzos, las fallas tuvieron la misión de expresar la crítica popular exponiendo hechos y personas. Desde entonces, su lenguaje plástico ha ido adquiriendo una singularidad propia, rica por las características del pueblo valenciano que se expresa con la gracia, la sensualidad y la procacidad que le son naturales. También desde el principio, las fallas cumplieron con la tarea de romper la normalidad cotidiana, de liberar los impulsos más lúdicos del pueblo durante la excepción que le marcaba la fiesta, haciendo de sus señas de identidad y de sus raíces un discurso colectivo lleno de estímulos visuales y sonoros. Por todo ello, por lo que han sido y son las fallas, resulta innegable la importancia y el interés de esta fiesta, en el que la sociedad entera hace despliegue de imaginación y creatividad en sus múltiples facetas.